del Partido Acción Nacional. Manlio Fabio Beltrones, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias, Manlio Fabio Beltrones, Ricardo Anaya. Debo informarles que también invitamos, con la debida anticipación, al presidente del Partido de la Revolución Democrática, Agustín Basabe, quien declinó parlamentar en esta ocasión con sus pares. Pero bueno, vamos directo al grano. Corrupción y desprestigio de los partidos políticos son dos temas que están en la mente, en la agenda, en la opinión pública. Le quiero preguntar a Ricardo Anaya, ¿por qué el PAN no ha castigado los actos de corrupción que han lastimado a tu partido, Ricardo, y que le han hecho perder ese liderazgo ético que por algún tiempo tuvo? Con mucho gusto, Pablo. En primer lugar, agradecer mucho la invitación al Financiero, agradecerte la moderación, saludar con gusto a mi colega presidente nacional del PRI, a todas y a todos ustedes. Lo primero que habría que decir es que el problema es mucho más grave que el solo desprestigio de los partidos políticos. Tenemos un problema de desprestigio generalizado entre las instituciones. En las encuestas recientes lo que observamos es que ha caído la aprobación prácticamente de todas las instituciones, organismos constitucionales autónomos, Comisión de Derechos Humanos, Instituto Nacional Electoral, los propios poderes constituidos, el legislativo, el presidente de la República con niveles de aprobación históricamente bajos, la propia Corte y sin duda alguna los partidos políticos, y de esta realidad, de este profundo hartazgo que hay de los ciudadanos hacia las instituciones, incluyendo a los partidos políticos, nos tenemos que hacer cargo. En el caso específico del PAN, estamos en un proceso profundo de renovación y de regeneración. Tenemos clarísimo que nos tenemos que hacer cargo de esta circunstancia. Este sábado tenemos nuestra Asamblea Nacional Extraordinaria justamente para reformar nuestros estatutos. Y el tema central de la Asamblea, porque tenemos claro que el buen juez por su casa empieza, es elevar al rango de nuestros estatutos todo un nuevo sistema interno de combate a la corrupción que incluye una nueva comisión. Yo le he pedido a Luis Felipe Bravo Mena, un expresidente nacional del PAN, un agente de prestigio reconocido a toda prueba, que encabece esta comisión, y por supuesto que nos hacemos cargo de esta circunstancia, y yo insistiría, sé que lo tocaremos un poco más adelante en este foro, que antes de mayo tenemos que sacar adelante toda la legislación secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción, de tal manera… ¿No se oyó nada de lo que dije hasta entonces? ¿Sí? No es para tanto. De tal manera que podamos efectivamente tener controles internos, pero también que haya controles externos en el orden constitucional que apliquen a todos los partidos. Concluiría diciendo, lo que queremos es justicia no solamente ciega, sino daltónica, que no distinga colores partidistas, que quien la haga la pague, que deje de ser la regla general en México que el corrupto se sale con la suya, que quien cometa un acto de corrupción sea severamente sancionado. Sí, Ricardo, pero no han castigado los moches, las extorsiones a casineros, la venta de candidaturas, y eso les ha causado, creo yo, un gran daño. Hay un desprestigio general, tienes toda la razón, pero el Partido de Acción Nacional fue por mucho tiempo el líder ético, la referencia ética en el país. Tal vez porque no había estado donde hay, ya estuvieron donde hay y ya están. A ver, te diría dos cosas, Pablo. Primero, por supuesto que no es un asunto privativo del PAN. Este es un problema serio que tiene el país. Yo estoy convencido de que el problema más grave que padece nuestro país hoy es la corrupción. Durante muchos años el PAN, por ejemplo, luchó por democratizar al país, y yo recuerdo, sobre todo durante las décadas de lo que se conoce como el desarrollo estabilizador, pues las clases medias, las clases empresariales, amplios sectores de la población, mientras la economía creciera, creían que el tema de democratizar al país era un tema secundario. Quizá el punto de quiebre es la nacionalización de la banca, donde por fin se entiende que la falta de democracia lleva a gobiernos autoritarios y que el autoritarismo daña la economía nacional. Lo mismo está pasando ahora con la corrupción. Estamos por fin entendiendo
que es quizá el obstáculo más importante que tiene hoy nuestro país para crecer. Acaba de publicar un gran documento el IMCO titulado Transamos y no avanzamos, y viene a echar abajo esta idea popular de que el que no tranza no avanza. Todo lo contrario, la razón principal por la que hoy nuestro país no avanza es justamente la corrupción. Y, por cierto, el Foro Económico Mundial, que publica todos los años el índice de competitividad, ahí da cuenta de que el obstáculo número uno, inclusive por encima de los problemas de seguridad, para que haya inversión productiva en nuestro país, que es la única vía para que crezca la economía y se generen empleos, el obstáculo número uno, en el caso de México, es la corrupción. Entonces, por supuesto que nos tenemos que tomar en serio el problema, no es privativo del PAN, pero en el PAN reconocemos que el buen juez por su casa empieza y estamos tomando cartas en el asunto, Pablo. Yo tengo menos de 3 meses de haber tomado posesión en el cargo, es un tema central, estoy convocando a una Asamblea Nacional extraordinaria, esto implica que vengan delegados de toda la República Mexicana para modificar los estatutos, porque no se trata simplemente de buscar un chivo expiatorio, castigar a alguien y que ahí quede. Lo que queremos es verdaderamente contar con un sistema que sea robusto, confiable, que nos permita castigar todos los actos de corrupción. Que no haya juicios anticipados, pero tampoco encubrimientos. Vamos en serio en este asunto, Pablo. Estamos en un proceso de profunda renovación y de profunda regeneración en el PAN. Muy bien. Manlio, cuando se habla de corrupción, se ve como una característica inherente del PRI, de los regímenes del PRI. ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que primero, después de saludarlos y agradecer la oportunidad de estar aquí en este foro, saludar obviamente a mi querido amigo Ricardo Anaya, con quien hemos coincidido también en tareas legislativas, hoy en tareas partidarias, seguir el comentario de él mismo. No es simplemente una percepción, lo tenemos a la vista. La corrupción es un hecho y que se va incrementando en buena parte la sensación por un concepto que es el que lo debe de tener, y es la impunidad. Porque hace más daño la misma impunidad que la corrupción en sí mismo, admitiendo que esta percepción es real. Yo diría que en buena parte los partidos políticos, nosotros como representantes de ellos en las cámaras, desde hace tiempo traemos un ejercicio compartido para poder tener mejor legislación al respecto. Vamos, no en balde, hemos avanzado mucho en temas de transparencia, que es importante que estos tengan ya una carta credencial suficiente en México, o en lo que hemos dado en llamar el Sistema Nacional Anticorrupción, que es un esfuerzo compartido entre partidos políticos y el gobierno, el mismo gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. ¿Por qué? Porque hay reconocimiento de que eso sucede. No creo yo que simplemente este concepto es el que tenga abajo las percepciones de aceptación de los gobernantes hoy en el mundo. La verdad es que es muy difícil encontrar un gobernante hoy en día que tenga aceptaciones cercanas al 50%, ya arriba del 50% me parece que sería extraordinario. Hay algunos gobernantes en mismo América Latina que hasta bromas hacen al respecto, dicen que lo único que está quizá abajo de la inflación debe ser la popularidad de los gobernantes en esos lugares. Hay problemas económicos, pero yo distinguiría nuestra responsabilidad, admitiendo que es un hecho, en dos partes. La primera, la legislativa, en la que tenemos que construir legislaciones específicas para evitar que esto siga sucediendo, pero la segunda, que es la más importante, es que junto con ellas nosotros las empatemos con lucha en contra de la impunidad. ¿Por qué es la impunidad? La falta de castigo lo que hace que nuevamente sucedan estos eventos, pero también el que no se cambie la percepción. Sí, pero en esta lucha contra la impunidad vemos que en esta administración, en este sexenio, se han caído licitaciones públicas porque hay una mala percepción ciudadana de que algo está turbio. Me refiero concretamente al tren México-Querétaro. Y se han detenido aviones cargados con dineros de gobiernos estatales aquí en el aeropuerto de Toluca y no ha habido castigo. Eso es impunidad.
creo que sí. Estoy convencido de que es impunidad y qué bueno que se detuvo una licitación por la percepción de que no estaba hecha de manera correcta. Lo que hubiese sido incorrecto es haber continuado con la misma, sosteniéndonos en una percepción de que era o que tenía conceptos de ilegalidad. Estoy más que cierto que los partidos políticos en sí mismos también nos tenemos que blindar hacia adentro. Vamos a tener luchas electorales en 14 entidades nada más en el 2006 y estas van a continuar en el 2017 y el 18 pues se nos va a complicar un poco más el escenario con las elecciones presidenciales y las elecciones de renovación de varios estados. ¿Cómo hacen los partidos políticos para blindarse al respecto? No es suficiente con que lo declaremos, sino hacia el interior tenemos que hacer algunas adecuaciones para evitar que en el futuro nos sigan aconteciendo todos estos eventos. Sí. En cuanto al desprestigio, la desesperanza y el mal ambiente que hay hacia la política y los políticos, tiene que ver también el bolsillo. Manlio, tanto el gobierno del Partido Acción Nacional anterior creció un promedio de 2%, medio de décimas más, décimas menos. El Partido Revolucionario Institucional en casi 3 años también 2%, absolutamente innecesario para las necesidades del país. ¿No golpea eso también la credibilidad de los partidos y en las fuerzas manifiestamente democráticas como son las que ustedes representan? Sí, solamente que me gustaría hacer una distinción. A ver. Y la distinción es muy importante. Creo que aprendimos y bien y actuamos en consecuencia los partidos políticos con el llamado Pacto por México para identificar que en buena parte el crecimiento mediocre que ha vivido el país durante décadas no tiene nada que ver con si los gobiernos son buenos o son malos. A final de cuentas afectan, si son malos sobre todo, y ayudan si son buenos, sino con la parte estructural. Y esa parte estructural ya se modificó y se modificó en el 2013, 2014, estamos viviendo el 2015. Lo quiero decir de la siguiente manera porque ustedes son estudiosos dedicados del tema económico. Hoy tenemos un crecimiento, sí, un poco superior al 2%, que sigue siendo mediocre, pero en circunstancias muy distintas. ¿Recuerdan ustedes en el 2009 cuando el petróleo cayó a menos $40 o abajo de $40? El Producto Interno Bruto cayó a menos 4%. En este caso hemos caído a menos de $30 en el petróleo. El Producto Interno Bruto se conserva arriba del 2%. Esto no quiere decir que sea lo mejor que nos esté pasando, pero sí quiere decir que nos pasó lo mejor, que era llegar a vencer una serie de dogmas que tuvimos por mucho tiempo y hacer las reformas necesarias. Y las reformas no se hicieron nada más en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. Aprovechamos una de ellas y le consta a Ricardo todavía en las postrimerías del gobierno del presidente Felipe Calderón, que fue la laboral, en donde empezamos los primeros grandes acuerdos en la Cámara de Diputados que nos permitieron construir después los que le seguían. Hoy tenemos una economía menos petrolizada o más despetrolizada, pero de todas maneras los resultados no son los que estamos esperando. Pero vamos en la ruta correcta, eso es lo que yo opino, no obstante pues, los problemas que tenemos de carácter internacional. Sí, Ricardo, ustedes tuvieron 12 años de oportunidad para relanzar la economía, probar que libertades, democracia y economía van de la mano, libre mercado, pero crecieron al 2%, y con Fox creo que crecieron menos. Bueno, crecimos menos. Diría 2 cosas. La primera, ¿verdad? La primera es que hubo estabilidad económica como el país no conocía, y creo que eso no lo debemos perder de vista. Sin duda el crecimiento económico no fue el óptimo, no fue el deseable, pero hay que reconocer que en los últimos 11 trimestres de la administración anterior estábamos creciendo al doble de lo que se creció en los primeros 11 trimestres de esta administración. Y segundo, coincido en que muchas de las reformas estructurales de 2013-2014 son reformas positivas que ayudan a hacer al país más competitivo, más atractivo a la inversión productiva, pero creo que ahora tenemos que concentrarnos en los 2 grandes problemas que están a la vista y que si los resolvemos, la economía podría estar creciendo mucho más a pesar del entorno internacional adverso del que se ha estado hablando en este mismo foro. La primera es el tema de la reforma fiscal.
Es un absurdo haber aumentado los impuestos cuando la economía estaba apenas saliendo de la crisis económica 2008-2009. Particularmente haber aumentado el impuesto sobre la renta de la manera en la que se hizo es algo contraindicado en las circunstancias que estaba viviendo el país. Eso explica en buena medida por qué hoy la economía no crece como podría estar creciendo. Lo que tenemos que hacer es quitar obstáculos a la inversión productiva, no poner barreras. Y lo segundo, insisto, el tema de la corrupción. Sacamos ciertamente la reforma constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción, pero esta reforma constitucional establece de manera muy clara en sus transitorios que el sistema no entra en vigor sino hasta que salgan adelante todas las leyes secundarias y se establece un plazo, y el plazo es mayo del próximo año. No podemos esperar que las cosas cambien si seguimos actuando de la misma manera. El diseño actual pareciera estar hecho para que haya impunidad, como aquí se ha explicado. Doy un dato concreto. En un año entero, la Auditoría Superior de la Federación hace 2.400, ejerce 2.400 acciones de responsabilidad. Estamos hablando de expedientes completos donde se señala un acto de corrupción, se establece quién es el responsable, se acompañan las pruebas producto de una auditoría. El problema es, de esos 2.400 casos, solamente 7 en el país reciben la sanción máxima. ¿Cuál es la razón? Pues el diseño estructural actual. ¿A dónde va a dar cada uno de esos 2.400 expedientes? Al escritorio del empleado del presidente municipal o del empleado del gobernador o del empleado del presidente de la República, es decir, del contralor en el caso del gobierno federal, del secretario de la Función Pública. ¿En qué cabeza cabe pensar que estos empleados lo que van a hacer es castigar a sus compañeros de gabinete o a su jefe? Lo que plantea el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción es justamente que haya control externo, una Auditoría Superior de la Federación con muchas más facultades de las que ahora tiene, una nueva Fiscalía especializada en delitos relacionados con hechos de corrupción, que por cierto no se ha nombrado ese fiscal, es quizá el acto legislativo más importante que tiene en sus manos el Senado de la República, el nombramiento de ese fiscal, y que quien sancione ya no sean estos empleados del presidente municipal, del gobernador y del presidente de la República, que sea un tribunal federal autónomo y el propio Poder Judicial de la Federación en materia penal. Ahí están dos planteamientos concretos: dar marcha atrás a la reforma fiscal para liberar a la economía, que crezca, que se generen los empleos que necesitamos, por un lado, y por otro lado, sacar adelante toda la legislación secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción y entonces sí abatir la impunidad, que quien la haga la pague y se castigue a quien cometa un acto de corrupción, y esto sin duda repercute positivamente en el crecimiento de la economía nacional. Sí. Ricardo, te quiero preguntar, gracias por el intento de ustedes aplauso. son presidentes de partidos para ganar elecciones y vienen 3 elecciones de gobernador el próximo año. Ustedes plantean alianzas con el Partido de la Revolución Democrática, se están trabajando algunas, han manifestado la voluntad de hacerlo. Sin embargo, en el Congreso no tienen ninguna coincidencia programática con el PRD, y da la impresión de que esto es oportunismo puro, porque votan diferente en el Congreso. Es decir, para gobernar, para hacer las cosas, ustedes tienen un punto de vista diametralmente opuesto al PRD y se unen en las elecciones. Hay un problema de congruencia ahí fuerte, por lo menos es lo que percibo yo. Desmiénteme. Con mucho gusto. Lo primero que habría que decir es que creo que el término absoluto habría que revisarlo, porque no es que tengamos discrepancia en todo, por ejemplo, en temas de transparencia, de democratización, en el propio Sistema Nacional Anticorrupción, tenemos amplias coincidencias con ese partido y con muchos otros. Efectivamente hay otros temas en los que tenemos señaladas diferencias, como es el caso de la reforma fiscal. Ahora, cuando se toma la decisión de ir o no ir en alianza con otra fuerza política, en nuestro caso lo hacemos bajo criterios muy concretos. Primero, escuchando al partido en lo local. Hay estados de la República que a estas fechas no conocen la alternancia, que jamás han sido gobernados por un partido político distinto del PRI. Nosotros creemos que la alternancia en muchos casos viene a oxigenar el sistema político local y que es positivo para las entidades federativas. Es algo que sin duda tomamos en cuenta. Y segundo, hemos aprendido también de malas experiencias.
Lo que hoy asumimos es que no tiene ningún sentido ir en alianza solamente para ganar una elección. No tienen caso las alianzas que son estrictamente electorales. Una alianza tiene que ir en torno a un programa de gobierno para construir un buen gobierno y en torno a un candidato con nombre y apellido que garantice un buen gobierno. Con esas circunstancias, con esos criterios, por supuesto que exploramos con otras fuerzas políticas, como ahora mismo lo estamos haciendo de cara a las elecciones de 2016. No hemos cerrado acuerdo, pero sí tenemos diálogo con otros partidos políticos, analizando la realidad local de cada entidad federativa, y lo que sí aseguro es que tomaremos decisiones responsables y que donde vayamos en alianza será porque tenemos un programa de gobierno ser apoyada por distintas fuerzas políticas. Lo que queremos es que le vaya bien al país y que le vaya bien a los estados que tienen elección en 2016, Pablo. Sí. Manlio, ¿ustedes le temen a las alianzas PAN-PRD o le temen más a los independientes o cómo vienen? No, nosotros estamos más preocupados de cómo la explican los partidos políticos que se alían, teniendo grandes problemas y contradicciones entre sí mismos. Yo estoy convencidísimo de que este concepto que fue válido en su momento para que algunos estados conocieran la alternancia, pues no se cumple en los efectos ahora como se está planteando en varios de los estados en donde ya se logró la alternancia y nuevamente vienen a coincidir dos partidos políticos que tienen contradicciones enormes entre ellos mismos. Pero ya, bueno, eso a mí no me toca explicarlo. Lo tendrán que explicar ellos mismos de cómo es que llegan a unir dos voluntades con un propósito distinto. A mí me preocupa más la gobernabilidad que se puede estar perdiendo en cada uno de esos espacios. Y esa gobernabilidad se pierde cuando, como tú bien lo explicabas, se unen para intentar competir contra un partido político y posteriormente no saben qué hacer en el Congreso. En el Congreso son completamente distintas las posiciones de cada uno de ellos. Entonces están confundiendo también el electorado. Por lo menos nosotros podrán criticársenos las alianzas que venimos haciendo por los aliados que tengamos momentáneamente, pero en el Congreso buscamos un comportamiento parejo para garantizar que esa alianza sea efectiva en el tratamiento legislativo. Y lo hicimos patente, y qué bueno que se recuerda. En verdad que este Sistema Nacional Anticorrupción es un gran avance, otra vez, de las reformas que pudimos construir todos los partidos políticos en el gobierno del mismo presidente Enrique Peña. Tenemos que llevarlas hasta sus últimas consecuencias y para eso están nuestros grupos parlamentarios en el Congreso y les exigiremos a nuestros grupos parlamentarios que sean consecuentes con ello porque es una exigencia nacional el que vayamos hasta las últimas consecuencias en el Sistema Nacional Anticorrupción. Lo explica y lo explica bien porque participó de manera decidida Ricardo Anaya. Yo tengo que aplaudirlo además y reconocérselo. Él fue uno de los principales impulsores dentro del mismo gobierno y esas 4 patas que nosotros hemos dicho que necesitaba el Sistema Nacional Anticorrupción, y lo hicimos con nuestros aliados, fortalecer a la Auditoría Superior de la Federación para que no siga pasando lo que él relataba. Pero es que la Auditoría Superior de la Federación no estaba actuando ahora, sino siempre mediante esos mecanismos. Hoy tendrá mejores instrumentos para actuar la misma Auditoría Superior de la Federación. El Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativo tiene modificaciones tan importantes que lo acerca a ser un Tribunal de Cuentas. No lo hace directamente un Tribunal de Cuentas, pero lo acerca a Tribunal de Cuentas. La Fiscalía Anticorrupción pues va a ser muy importante el ponerla en marcha. Trabajo legislativo también. Para eso necesitamos tener congruencia también en los órganos legislativos. Cuando nos aliamos con alguien, tenemos que hacerlo para garantizar también gobernabilidad posterior, no simplemente para ganar una elección. Pues eso viene siendo solamente el principio básico. Un partido político, en esta circunstancia, yo lo he dicho, tiene que ir, sí es cierto, a ganar una elección, pero también a defender un programa de gobierno. Porque si no le estaríamos es esencial. Manlio,
Ricardo, yo sé que el 2018 ustedes han dicho está muy lejano, primero está el 2016, 2017, obviamente, pero les debo comentar que hay un precandidato presidencial, un candidato ya, que les lleva 3 millones de spots de ventaja, que de aquí al 2018 va a tener 3 millones de spots más que ustedes. ¿Se van a quedar de brazos cruzados, Manlio? Oye, Pablo, déjame decirte, no sé de quién estás hablando, pero estoy seguro que nuestros amigos nos pueden ayudar porque ellos son observadores naturales del acontecimiento político electoral. Pero déjeme comentarte algo. En lo personal, a mí no me preocupa que un candidato o precandidato, supuesto candidato, de manera transparente o farsante, quiera aparecer en esos spots. Lo que me preocupa es que, y lo tengo que comentar con mis amigos, es el principio por el cual nosotros llegamos a una reforma electoral, político-electoral en el 2007 que a algunos no les gustó. Es la madre de Aquí hay un protagonista que no le gustó. Es la madre de todos los presidente del IFE, problemas que hemos tenido electorales. Pero ojo, en el 2006, este país estuvo a punto de entrar en una crisis constitucional. El alegato principalísimo de uno de estos actores que ustedes se imaginan, junto con su partido, era que la contienda no había sido equitativa. Y entonces el presidente electo Felipe Calderón era ilegítimo, porque no había habido equidad. Y esa era la razón por la cual no nos permitían entrar a la toma de posesión de Felipe Calderón, misma que nosotros como PRI la garantizamos porque teníamos que respetar la voluntad popular. Si había ganado con esas reglas electorales y había tenido más votos, habría de tomar posesión porque este país no merecía la ingobernabilidad y la crisis constitucional. Y así sucedió la toma de posesión. Creo que algunos de mis buenos amigos, a Santiago Krill, hasta un curulazo le dieron, ¿no? Por lo curul. La curul se le echó encima en ese momento. Agredieron a todos los que fueron a tratar de darle legalidad a la toma de posesión de Felipe Calderón. Y a partir de eso continuó la lucha en la calle diciendo que había sido inequitativa y que era ilegítimo. Era lo menos que le decían. Había otros conceptos que son irrepetibles. De tal suerte que en ese momento decidimos hacer una reforma para buscar mayor equidad en la contienda. Y esa equidad giraba alrededor de la no compra de tiempos por particulares o los partidos políticos en los medios de comunicación concesionados. Era el espíritu, resolver lo que le había generado molestia a uno de los candidatos, que ya era repetidor y sigue queriendo repetir con su obsesión, a final de cuentas, a ver hasta dónde la lleva él mismo. Yo confío que no sea destruirnos, pero lo primero que debemos de conservar es la memoria. Él pedía equidad en la lucha electoral y hoy es el primero en romperla, utilizando un vacío en la ley para hacer un fraude a la ley. Y el fraude a la ley se comete en el momento en que se usa un argumento legal para cometer una ilegalidad. Y entonces nos lleva en la ruta en la que en el 2018 podemos repetir lo que no queríamos en el 2006, que por cierto, bien o mal, las reformas electorales así son, las leyes electorales también, en el 2012 no nos generó el conflicto del 2006. Y eso lo tienen que admitir. Y no fue una lucha menos competida. A final de cuentas, surtió efectos en el 12, pero la lleva directito a que en el 2018 otra vez sea inequitativa la contienda. Y eso es lo único que a mí me preocupa. A mí no me preocupa el personaje. ¿Pero qué van a final hacer? de cuentas, ya habrá una forma de cómo lo juzguen los electores en su momento. Pues con si sus sale con 3 obsesiones. millones de spots más en televisión, yo te digo Bueno, cómo lo van a juzgar. Pues yo estoy Van a votar proponiendo por él. que tapemos ese vacío legal a ver. y que cubramos ese vacío legal y no le permitamos seguir haciendo un fraude a la ley. Eso es todo, no es un tema personal, es un asunto institucional.
A mí lo que me interesa es que este país salga adelante y que nadie más vuelva a alegar inequidad en la contienda para intentar generar una crisis constitucional adicional. Ricardo, ustedes parece que no están muy de acuerdo con eso. Lo primero que habría que decir es que la discusión llega un poco tarde y debemos en eso ser muy realistas. El proceso electoral de 2016 formalmente ya inició. Por lo tanto, ya no es factible para el proceso electoral de 2016, en el que más o menos el 40% del país estará en elecciones, ya no podemos modificar, aun cuando hiciéramos una enmienda, esto ya no cambiaría las reglas para todo el proceso de 2016. Y segundo, lo que nosotros hemos dicho es bienvenida a una revisión a todo el conjunto de leyes en materia electoral. Por supuesto que debemos revisar el tema relativo al modelo de comunicación política, la asignación de tiempos oficiales, los spots, clarificar las reglas de su utilización, es un pendiente. Pero quisiera yo agregar un par de temas que creo que deben incluirse en esta discusión por ser tanto o inclusive más relevantes. El primero es la segunda vuelta en la elección presidencial, que por cierto, este fin de semana hay elecciones en Argentina, habrá segunda vuelta. En la inmensa mayoría de los sistemas presidenciales en el mundo, ciertamente no todos, pero sí en la inmensa mayoría, hay segunda vuelta. A mí me parecería gravísimo que tengamos gobiernos, como ha estado ocurriendo en nuestro país, que están poco legitimados, por los cuales vota una tercera o menos de una tercera parte de la población. Nosotros quisiéramos incluir, y lo proponemos formalmente en este debate, el tema de la segunda vuelta y el tema también de las candidaturas comunes a nivel federal, de tal manera que bienvenida esta discusión. Creo que el espacio en el que se tiene que dar es la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. El PAN está listo para esta discusión, vamos corrigiendo nuestro marco legal en materia electoral para que lleguemos a 2018 con reglas mucho más claras, donde se garantice la equidad y en donde además los gobiernos emanados de estos procesos electorales sean gobiernos con la legitimidad, con la fuerza que se necesita para conducir el país. De tal manera que bienvenida esta discusión, y yo pediría y proponemos de manera concreta que incluyamos en esta discusión el tema de la segunda vuelta en la elección presidencial y que iniciemos ya este proceso de 2018 con segunda vuelta electoral. Ricardo, pero atas el frenar los spots de una campaña evidentemente anticipada a que haya segunda vuelta electoral, ¿o entendí mal? No ato absolutamente nada. Lo que digo es que tenemos que ir a una discusión que sea integral. No es el único tema pendiente en la agenda nacional respecto de nuestro sistema electoral. Debemos revisar nuestro modelo de comunicación política sin duda, y creo que será un debate muy rico, habrá opiniones muy valiosas. Decidamos lo que sea mejor con un principio básico: equidad. Y segundo, debemos ir también pensando no solamente en el tema de los spots y tiempos oficiales, sino algo fundamental, que es la legitimidad del gobierno que va a emanar de la elección de 2018, y para eso creo el tema de segunda vuelta es fundamental. Si nadie obtiene mayoría absoluta, más de la mitad de los votos en una primera vuelta, que los ciudadanos sean consultados nuevamente, como ocurre en la inmensa mayoría del mundo democrático occidental, donde hay un régimen presidencial, de tal manera que puedan manifestar cuál es su mejor segunda opción y tengamos pues un gobierno plenamente legitimado, fuerte, robusto, listo para conducir a los destinos del país. De tal manera que no ato, pero sí agrego como un elemento tanto o más importante que el que se plantea. Segunda vuelta electoral, claro. Un amable comentario a mi amigo Ricardo Anaya. Nunca es tarde para hacer las cosas bien. Yo creo que si el 16 lo tenemos encima, posteriormente viene el 17 y luego viene el 18. Y ahí es donde vamos a llegar a un problema. Yo a lo que apelo es a la memoria de lo que nos sucedió en el 2006. ¿Por qué construimos un modelo de comunicación política electoral inédito en ese momento, en el 2007? Pues para no repetir los problemas que teníamos en el 2006, que nos pudo llevar a una crisis constitucional. El mismo personaje que ahí anda hoy otra vez haciéndose o martirizándose, autoflagelándose, con una simulación que solamente puede venir de una mente completamente torcida, lo digo completamente y abiertamente, en el que solamente puede emitir descalificaciones
nunca una buena idea. Apelo a la memoria de todos los que hicimos esa reforma para que la corrijamos, para que garanticemos su espíritu. Ahí participaron distinguidos panistas, perredistas en ese momento, correligionarios de ese personaje. Creo que era de ese partido o era de otro, no recuerdo de cuál era, pero en algún partido andaba, con su obsesión natural. Esa sí no la cambia. Pero el partido puede irlo modificando, ser dueño un día de uno y ser dueño de otro. Pero la memoria nos exige garantizarle a los mexicanos no volver a repetir el escenario del 2006. Equidad en la contienda. Hagamos las modificaciones que sean y no son personales, son para todos los mexicanos. Vayamos a la discusión de la segunda vuelta electoral, no es novedosa. Mario, ¿sí o no a la segunda vuelta presidencial? Yo en lo personal no creo en la segunda vuelta electoral. Yo creo que una de las primeras vueltas con segunda vuelta pues son las coaliciones, son las candidaturas comunes. Creo más en otro tipo de sistemas porque el obtener un mayor número de votos no lo garantiza la segunda vuelta, por el contrario. En la segunda vuelta puede ganar alguien que tenga menos votos que los que obtuvo el de la primera vuelta. Bueno, pues a final de cuentas así es el sistema de segunda vuelta electoral. A mí me gusta más la gobernabilidad. ¿Una segunda vuelta electoral te garantiza gobernabilidad en el Congreso? ¿Sí o no? ¿No queda igualmente dividido el Congreso, aunque tengas una segunda vuelta con alguien que gane con más del 50%? Bueno, pues es una discusión no de hoy, sino de muchos años. Veamos el fenómeno que tenemos y entremos al tema del apoyo que le hemos dado a que existan candidatos independientes para que los partidos políticos mejoren su acción y su actuación y que sean mejor percibidos ante la comunidad. Y si no hacemos nada nosotros, ahí están los candidatos independientes. El que sea candidato independiente y triunfe tendrá que entender muy bien el sistema político. De lo contrario, pues va a vivir el fenómeno que hoy está sucediendo en Nuevo León, en donde hay quizá un candidato que independientemente, yo no sé por qué independiente, pues todo el mundo depende de algo, ¿no? Y luego dicen que no son políticos, pero a final de cuentas se habían comprobado en el pasado y lo harán en el futuro. Pero un candidato independiente triunfa, supuestamente, y no tiene gobernabilidad en las cámaras, pero no sabe entender que es un sistema político democrático que debe de respetar. Y tiene que entrar a negociar con otros poderes porque no se puede imponer como un poder único. El haber ganado como candidato independiente no extingue el concepto democrático de lo que son tres poderes verdaderamente independientes entre sí o autónomos entre sí. Gobernabilidad es el punto. Cualquier sistema electoral que nosotros pensemos hacia el futuro, novedoso o de muchos años atrás, aplicado en otros lugares, como hoy bien lo refería Ricardo, Argentina va hacia ello, no quiero decir que vaya a una mejor gobernabilidad, pero va hacia su segunda vuelta electoral. Pensemos siempre que el destino debe ser garantizarle gobernabilidad al país. Ya les dijeron que no. ¿Me permites un comentario? A ver, dos cosas. Primero, yo celebro que hoy emerja este altísimo sentido de responsabilidad. Por cierto, 8 años después de que se aprobó esa reforma, y por cierto, efectivamente, distinguidos panistas formaban parte de ese Senado y de esa Cámara de Diputados, pero el líder de esa bancada del PRI pues era el propio Manlio Fabio Beltrones. Efectivamente, yo no voté esa reforma de la que hoy tanto se quejan, pero él sí la votó, la promovió y fue clave para que esa reforma entrara en vigor. Sí, y era la segunda vuelta, era la segunda fuerza. Y lo segundo que la diría, primera fuerza era el Partido Acción Nacional y el gobierno sin era del mayoría, Partido es decir, el PAN no habría podido sacar esa reforma sin los votos del PRI. Y lo segundo que diría importante es, ¿por qué el asunto de la segunda vuelta? Y para decirlo con toda claridad, el PRI no la quiere por una razón evidente. Hoy 7 de cada 10 mexicanos están profundamente insatisfechos, inconformes con el actual gobierno. La inmensa mayoría quiere un cambio. A lo que el PRI apuesta es a que con una mayoría relativa, que en realidad es una minoría, con ese 30% que lo respalda, poder ganar la elección. El asunto es que esos 7 de cada 10 que quieren un cambio, que no están satisfechos con el rumbo del país, tendrían derecho
a decir en una segunda vuelta, como insisto, sucede en la inmensa mayoría del mundo democrático con régimen presidencial, para definir si quieren que continúe este régimen actual o quieren un cambio encabezado por otra fuerza política. Nosotros insistiremos en este tema porque creemos que es saludable para el país, que el país gane en legitimidad y, por cierto, tomando el argumento que sí comparto de Manlio Fabio Beltrones, el país gana en gobernabilidad. Se me hace muy ligera la apreciación sobre que Era de solamente esperarse. porque existan 7 en las encuestas que no opinen favorablemente de este gobierno sea suficiente como para poder argumentar la existencia de una segunda vuelta electoral. Yo acusaría sobre de ello, primero, fui líder de la bancada del PRI en el momento en el cual yo solamente representaba a 33 senadores frente a un gobierno que difícilmente pudo tomar posesión, como el de Felipe Calderón, y que apoyó la bancada mayor en el Senado, en donde distinguidos panistas hoy todavía subsisten en el Partido Acción Nacional, a menos que me entere que dejan de militar en el mismo, y que tienen buena memoria, y que saben sobre todo de sistemas políticos electorales y los han estudiado por mucho tiempo, y que debatieron también sobre la segunda vuelta electoral en su momento. Pero lo que hicimos fue garantizar otra vez estabilidad y gobernabilidad en el momento de crisis. Y eso es importante. Si quieren, debatimos sobre la segunda vuelta electoral, su pertinencia en el futuro. Pero la historia nos ha señalado, sobre todo, que cuando queremos hacer cambios en el sistema político mexicano, los probamos en una elección intermedia y no los llevamos a hacer crisis en una elección presidencial. Yo lo hago y lo digo con enorme responsabilidad. Debato al respecto, pero si quieren cambios de fondo en el sistema político, planteémoslo siempre en elecciones intermedias y en las presidenciales hagamos los ajustes necesarios, que como vino la OEA, la señora Chinchilla, y nos lo comentó, como lo ha hecho el INE, de su experiencia de las elecciones del 2015, que deban de hacerse los ajustes hacia el 2018. Manlio, Ricardo, se nos ha agotado el tiempo. Les agradezco mucho su presencia. Me quedo con que no hay acuerdo en el tema de segunda vuelta electoral. Nunca ha habido. Y que tampoco hay acuerdo en frenar la campaña anticipada de un candidato presidencial, que aquí estamos discutiendo cómodamente, mientras el otro hace campaña y aparece en radio y televisión. Imposible no oírlo, lo cual sí crea una inequidad enorme en la próxima contienda presidencial. A unos les preocupa más que a otros. Y bueno, ya veremos los resultados. Muchísimas gracias, Ricardo Anaya, Manlio Fabio Beltrones. Gracias. Por estar aquí. Muchas gracias.